un rey que vivió rodeado de intrigas y escándalos, un hombre que desafió a la Iglesia, que rompió corazones y que incluso ordenó cortar cabezas. Enrique VIII no solo transformó Inglaterra, sino que dejó un legado marcado por el drama y el exceso. ¿Hasta dónde llegó este monarca en su búsqueda de poder y placer? Prepárate para descubrir los secretos más oscuros de uno de los reyes más infames de la historia. Pero antes no olvides suscribirte y dejarme un like para que puedas seguir creando contenido enteramente gratuito. Sean bienvenidas y bienvenidos a otra historia. Antes de hablar de Enrique VIII, debemos entender un poco el mundo en el que nació. Sus padres fueron Isabel de York y Enrique VII. Su padre fue el primer monarca de la dinastía Tudor. Llegó al trono tras vencer a Ricardo III en la batalla de Bosworth en 1485, poniendo fin a la sangrienta Guerra de las Rosas, un conflicto dinástico que había devastado Inglaterra. La unión entre Enrique VII con Isabel de York fusionó simbólicamente las dos casas. Este matrimonio trajo paz temporal a un reino fracturado. Sin embargo, la estabilidad estaba lejos de ser definitiva. Los Tudor necesitaban consolidar su poder, y la principal herramienta para hacerlo era asegurar una línea dinástica fuerte. Enrique VIII nació entonces en 1491 como el segundo hijo varón del rey. Solo 3 de sus 6 hermanos sobrevivieron a la infancia: Arturo, príncipe de Gales; Margarita, reina consorte de Escocia; y María, reina consorte de Francia. Su hermano mayor, Arturo, era el heredero al trono y fue criado para gobernar. Pero cuando Arturo murió joven, con 15 años, en 1502, Enrique, con tan solo 11 años de edad, se convirtió en el nuevo príncipe de Gales y futuro rey. Este cambio repentino marcó el inicio de una vida llena de expectativas, responsabilidades y, eventualmente, decisiones controvertidas. Cuando Enrique VIII subió al trono en 1509, era un joven lleno de energía. Físicamente atractivo, atlético y culto, el nuevo rey inspiraba admiración. Sin embargo, detrás de esa fachada de carisma se escondía una ambición desmedida. Enrique no solo quería gobernar, quería dominar todo aspecto de la vida en Inglaterra, incluyendo la religión. El historiador John Miller ofrece el siguiente resumen del poderoso pero cambiante carácter de Enrique. Enrique era de carácter fuerte, era astuto, capaz de dejarse llevar por arrebatos de generosidad y entusiasmo, pero también por una ira salvaje. De joven estaba decidido a disfrutar de su condición de rey y a eclipsar a sus contemporáneos. Al pasar la flor de la vida se volvió desconfiado, caprichoso, taimado y a veces cruel. Fernando el Católico organizó el casamiento de su hija Catalina de Aragón con el nuevo rey. Enrique VIII desposó a Catalina en Greenwich el 11 de junio de 1509. Fueron coronados juntos en la abadía de Westminster el 24 de junio del mismo año. Catalina fue antes esposa de su hermano Arturo, aunque este matrimonio no duró debido a la muerte del joven príncipe. A pesar de que el derecho canónico prohibía que un hombre se casara con la viuda de su hermano, había una excepción si el matrimonio no se había consumado. Enrique se basó en esto para sostener su derecho a casarse con Catalina, aunque años después usaría el argumento contrario como pretexto para divorciarse, afirmando que el matrimonio estaba maldito por ser indecente a los ojos de Dios. El hecho de que Catalina tuviera 6 embarazos en 9 años es una prueba de la importancia y urgencia que tenía para Enrique VIII la cuestión del heredero. Por desgracia para la reina, solo una de las criaturas sobrevivió hasta la edad adulta, una niña nacida en 1516, que décadas después reinó con el nombre de María I, aunque la historia la recuerda como María la Sanguinaria. La falta de un heredero y la atracción que Enrique sentía por Ana Bolena, una dama de compañía de la reina, hicieron madurar en la mente del rey la idea de librarse de su esposa. El obstáculo, la Iglesia Católica y el Papa Clemente VII, quienes se negaron a anular su matrimonio. Pero Enrique no aceptó un no como respuesta.
En 1534 proclamó el Acta de Supremacía, rompiendo con Roma y estableciéndose como la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Aunque muchos ven esta acción como un movimiento político estratégico, otros aseguran que fue el capricho de un hombre obsesionado con su deseo de control y su pasión por Ana Bolena. Ana Bolena no era como las demás cortesanas. Astuta y ambiciosa, se negó a ser una más en la lista de amantes del rey. Exigió matrimonio y una corona. Para Enrique, ella representaba una combinación de desafío y deseo. Pero esta relación no solo trastornó a la corte, sino que puso a Inglaterra en crisis. La ruptura con Roma desató una serie de conflictos internos y externos. Los monasterios fueron saqueados, los fieles católicos perseguidos y las alianzas internacionales tambalearon. Todo esto mientras Ana se convertía en reina. Ana y Enrique se casaron en secreto el 25 de enero de 1533, pero la luna de miel fue corta. Tras el nacimiento de una hija, Isabel, y varios embarazos fallidos después de menos de 3 años de matrimonio, el amor de Enrique comenzó a desvanecerse. El rey, aún con Ana en su lecho, empezaba a prestar atención a otra doncella de su corte, Juana Seymour. Enrique, conocido por su paranoia y su impaciencia, comenzó a buscar excusas para deshacerse de Ana. Fue acusada de adulterio, traición e incesto con su propio hermano, cargos que muchos historiadores consideran falsos. En 1536, Ana fue ejecutada en la Torre de Londres, marcando un punto de no retorno en el reinado de Enrique VIII. Al día siguiente de la ejecución de Ana Bolena, Enrique se comprometió con Juana Seymour. La boda se realizó el 30 de mayo de 1536 y el 4 de junio fue proclamada reina consorte. Como reina se decía que era estricta y formal, e hizo todo lo que estuvo a su alcance para diferenciarse de su predecesora y no acabar como ésta. En 1537 dio a luz al codiciado heredero varón, el futuro rey Eduardo VI, a las 2 de la mañana del 12 de octubre. El trabajo de parto de Juana fue muy difícil, durando 2 noches y 3 días, probablemente porque el bebé no estaba bien posicionado. Juana murió pocos días después de haber dado a luz al heredero al trono, posiblemente de una infección bacteriana, dejando a Enrique devastado. Juana se convirtió en la única de las esposas de Enrique en recibir un funeral acorde a su posición y rango. Para su cuarta esposa, Enrique volvió a sus andanzas con una ventaja diplomática y arregló su matrimonio con Ana de Cleveris, la hija mayor de Juan, duque del ducado alemán de ese nombre. El vínculo fue orquestado ya que Inglaterra necesitaba aliados protestantes contra las superpotencias católicas de Europa, Francia y España. Los prometidos se conocieron poco después de la llegada de Ana a Inglaterra, el 26 de diciembre de 1539, pero resultó ser un decepcionante regalo de Navidad para el rey. De inmediato, Ana no fue del agrado del rey, por su aspecto, su higiene personal, su voz alta y sus modales impetuosos. Enrique había sido engañado por un retrato demasiado halagador de ella antes de conocer a Ana en persona. Como consecuencia, se fijó rápidamente en otra persona, Catalina Howard. Tras 6 meses de matrimonio, decidió iniciar las negociaciones para la anulación. El 24 de junio, Ana tuvo que abandonar la corte y el 6 de julio fue informada de la decisión de Enrique de reconsiderar su matrimonio. La reina se sintió muy afligida, pero a la vez aliviada por este hecho. La pareja se divorció de mutuo acuerdo en julio de 1540. La quinta esposa fue Catalina Howard, que entonces era solo una adolescente y otra bella y núbil dama de compañía en la corte que para su desgracia había llamado la atención del rey. Catalina era prima de Ana Bolena y había sido dama de honor de su predecesora como reina. Enrique y Catalina se casaron el 28 de julio de 1540 y el rey parecía enamorado. Se refería a Catalina como su rosa sin espinas.
el rey regaló a su esposa diamantes, rubíes, perlas y pieles mientras retozaban abiertamente en la corte. Sin embargo, en última instancia, la reina sufrió el mismo destino que Ana Bolena cuando también fue acusada de tener una relación extramatrimonial con un miembro de la corte, un tal Thomas Culpeper. Se obtuvieron confesiones bajo tortura y Culpeper y otro amante, Francis Dereham, fueron ejecutados como traidores y sus cabezas se expusieron en el puente de Londres. La investigación había revelado que Catalina se había ganado una reputación indeseable antes del matrimonio después de que salieran a la luz varias aventuras prematrimoniales, entre ellas con Dereham. Como resultado de este embarazoso episodio, el Parlamento llegó a aprobar un proyecto de ley que declaraba que cualquier futura reina debía ser casta antes de su matrimonio con un rey inglés. Esto permitió a Enrique retractarse de su promesa a Catalina de que tendría piedad con ella. Catalina Howard fue ejecutada por decapitación en la Torre de Londres el 13 de febrero de 1542. Hacia el final de su vida, Enrique se había convertido en una sombra de sí mismo. Tenía tanto sobrepeso que había que empujarlo en un artilugio con ruedas, con una pierna ulcerada que exudaba pus constantemente y un carácter explosivo. Era temido por todos en su corte. Su sexta esposa, Catalina Parr, fue una de las pocas que logró sobrevivirlo, cuidándolo hasta su muerte. La boda tuvo lugar el 12 de julio de 1543. Catalina era atractiva, pero ya había enviudado 2 veces. Había planeado casarse con Thomas Seymour, hermano de Juana Seymour, pero Enrique lo había impedido para poder tenerla para sí. A sus 30 años, era una dama más madura que sus predecesoras inmediatas y, quizás por ello, el matrimonio fue un éxito y el hogar familiar feliz. Catalina era muy culta y se encargó personalmente de la educación de sus 3 hijos adoptivos. Aunque la reina masajeaba el ego de Enrique y se plegaba a su voluntad, se interesaba mucho por los asuntos religiosos. El rey murió el 28 de enero de 1547 en el Palacio de Whitehall, en Londres, con apenas 55 años. Fue enterrado en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, junto a su esposa favorita, Juana Seymour. Catalina sobrevivió a Enrique, pero murió por complicaciones en el parto el 7 de septiembre de 1548, tras su cuarto matrimonio con Thomas Seymour. Enrique VIII sigue siendo una figura controvertida. Fue un hombre atrapado por sus propios demonios, y esos demonios consumieron su salud y la vida de las personas que lo rodeaban. Si te ha gustado este vídeo, déjame un like. Y si quieres seguir viendo contenido histórico, suscríbete que es gratis. Hasta el próximo viaje al pasado.